Bendiciones. Estamos con el tema del día de hoy, con la pregunta de reflexión. ¿La danza era una expresión individual o una responsabilidad dentro del ministerio? Bueno, para iniciar el día de hoy, quiero que reflexionemos con algo que ocurre cada vez que nos reunimos para adorar. Aquí es donde partimos nosotros el día de hoy. ¿Qué sucede? Reflexionemos sobre esto. ¿Qué ocurre cada vez que nosotros nos reunimos para adorar? La interacción, la dinámica, la participación. Porque cuando precisamente la congregación se reúne, no se trata solo de los individuos, se trata de un cuerpo, un conjunto de personas que se mueven, que cantan y que responden juntos. Y dentro de ese contexto, la danza ocupa un lugar muy particular. Y en mi libro El Legado dedico un capítulo precisamente completo a este tema. Lo que es la adoración, lo que es la danza en la congregación. Porque entendí algo fundamental en el proceso de formación de danzores. Que la danza no ocurre en aislamiento. La danza no es individual, no es algo de un danzor individual, ni solo del ministerio de danza, no es aislamiento. La danza ocurre dentro del cuerpo, dentro de la congregación, dentro de una comunidad. Y eso cambia completamente la manera de ministrar. Cuando entiendes esta diferencia, te cambia la manera de ministrar, la manera de pensar, porque ya entiendes que esto ocurre dentro del cuerpo, dentro de la congregación y dentro de una comunidad. Ya no es individual. Hay una unidad, hay más personas aquí. Y he visto muchas ministraciones donde el enfoque estaba precisamente en la persona que danza. La mirada está solamente ahí, está en su expresión, está en su habilidad o muchas veces está en su desempeño. Y también he visto ministraciones donde el enfoque estaba precisamente en la congregación. Cuando ya no danzas por lo que haces tú solamente en el altar, sino que danzas porque el enfoque está en tu entorno. No solo en lo que estás haciendo, está en el entorno, está en la unidad, está en la participación, está en la respuesta colectiva. Y ese contraste siempre me llamó la atención. No sé si usted se ha detenido a pensar, a mí me llamó la atención porque revelaba algo muy importante. La danza no puede convertirse en una expresión personal. Puede que la convertamos nosotros en una expresión personal o en una herramienta para poder edificar a otros. ¿En qué la estás convirtiendo? Y la diferencia no siempre está en el movimiento. Está precisamente en la intención. Y quiero proponerte una reflexión. Cuando ministras en la congregación, ¿en qué estás pensando? ¿En tu desempeño? ¿En tu expresión? ¿En tu participación? ¿O en el impacto que tu ministración puede tener en los demás? ¿En qué tiempo? Porque el ministerio no ocurre en el aislamiento. El ministerio incluye más elementos, no eres solo tú. Ocurre en la comunidad y eso implica una responsabilidad de lo que estás haciendo. Responsabilidad con el ambiente, con la atmósfera, responsabilidad con la congregación que observa, responsabilidad con el momento que se está dando, con la administración, con la presencia en ese momento. Y eso es lo que explico en el legado,
que el danzor no solo se mueve, no es alguien que simplemente se mueve, es alguien que responde a la necesidad del cuerpo. Y a lo largo del tiempo he aprendido algo muy, muy importante. La madurez ministerial se reconoce. Cuando la persona deja de pensar solo en sí misma y comienza a pensar en el cuerpo y en los otros que necesitan, en lo que el momento requiere, en lo que la congregación está viviendo. Y eso es uno de los principios centrales del legado. La danza madura no busca ser vista, busca edificar, busca servir, busca sostener el ambiente espiritual. Y quiero dejarte esta inquietud. Y esto no depende de tu talento, depende de tu enfoque. Cuando ministras, ¿estás expresándote o estás edificando? Porque puedo tener mucho talento para poder expresarme, para poder interpretar, pero simplemente me estoy expresando o estoy edificando con lo que estoy haciendo. Porque la danza congregacional es una plataforma, no es una plataforma personal. Por eso se llama danza congregacional, cuando lo hacemos en el culto delante del resto de la congregación. Es una danza congregacional, no es una plataforma personal. Es una responsabilidad dentro del cuerpo, y cuando nosotros entendemos eso, la manera de ministrar cambia. Cambia la intención, la actitud cambia, la madurez se evidencia. Y en el próximo episodio vamos a entrar en un tema que muchas personas mencionan, pero no siempre comprenden en toda su dimensión. Es una conversación que comienza con esta pregunta para despedirnos. ¿Puede la danza convertirse en una forma de batalla? Las dejo con esta pregunta para reflexionar y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.